Reciban un saludo fraterno, queridos amigos, oyentes de Audioteca Católica. Bienvenidos a la serie Huellas de Santidad. Hoy hablaremos de la vida de Santa Catalina de Siena. Catalina Benincasa, conocida como Catalina de Siena, nace en Siena el 25 de marzo de 1347 y muere en Roma el 29 de abril de 1380. Fue una laica dominica terciaria, venerada como santa en la Iglesia Católica. La Santa Sede la reconoce como copatrona de Europa e Italia y también doctora de la Iglesia. Considerada una de las grandes místicas de su tiempo, en el siglo XIV, destacó asimismo su faceta de predicadora y escritora, así como su decisiva contribución al regreso del papado a Roma tras el exilio de Aviñón. Es una santa muy venerada y popular en fundaciones, iglesias y santuarios de la Orden Dominicana. Catalina fue hija de Mario Costa Ortuño y de la Lapa di Puccio di Piagente, hija de un poeta local. Sus padres formaron una familia muy numerosa. Cuando Catalina y su hermana gemela, Giovanna, nacieron, su madre tenía 40 años y ya había dado a luz 22 hijos, de los que la mitad murieron pronto. Giovanna fue entregada a una nodriza y falleció poco después. Catalina, en cambio, fue amamantada por su madre y se convirtió en una niña sana, aunque el conocimiento más adelante de tal suceso le impactó psicológicamente. Al año siguiente, durante la epidemia de la peste negra que asoló Europa, tuvo lugar el último parto. Otra hija a la que llamaron Giovanna. Su hermana mayor favorita falleció a su vez durante un parto, hecho que desde entonces causara pavor a Catalina y que habría marcado su curso vital. Fue bautizada como Catalina Benincasa. Pertenecía a una familia de la clase media-baja de la sociedad, compuesta básicamente por tintoreros y notarios, conocida como la Fiesta de los 12, quienes entre una revolución y otra gobernaron en la República de Siena desde 1355 hasta 1368. De pequeña era tan alegre que sus hermanos la apodaron Eufrosina, en griego significa alegría. Catalina no tuvo una educación formal, pero según su biógrafo, a los 5 años tuvo una primera visión de Cristo y a tan temprana edad empezó su gusto por la soledad y la oración, y a la edad de 7 años se consagró a la mortificación e hizo voto de castidad. A los 12 años, sus inadvertidos padres comenzaron a hacer planes de matrimonio para Catalina, pero ella reaccionó cortándose todo el cabello y encerrándose con un velo sobre la cabeza. Con el objetivo de persuadirla, sus padres la obligaron a realizar fatigosas tareas domésticas. Sin embargo, Catalina se encerró más en sí misma, aún más convencida. Solo un suceso inusual, una paloma que se posó en la cabeza de Catalina mientras oraba, convenció a Jacobo de la sincera vocación de su hija. A los 18 años tomó el hábito de la orden terciaria de los dominicos. Se sometía al cilicio y a prolongados periodos de ayuno, solo alimentada por la Eucaristía. En esta primera fase de su vida, estas prácticas eran llevadas a cabo en solitario. El historiador Rudolf Bell ha señalado con base en sus investigaciones que los ayunos de Catalina indican anorexia nerviosa, patología que conduciría finalmente a su prematuro fallecimiento. Seguramente en los carnavales de 1366
vivió lo que describió en sus cartas como un matrimonio místico con Jesús en la Basílica de Santo Domingo de Siena, donde tuvo diversas visiones como la de Jesucristo en su trono con San Pedro y San Pablo, después de las cuales comenzó a enfermar cada vez más y a demostrar aún más su amor a los pobres. Este mismo año murió su padre y en Siena se inició un golpe de Estado. Sus hagiógrafos sostienen que en 1370 recibió una serie de visiones del infierno, el purgatorio y el cielo, después de las cuales escuchó una voz que la mandaba a salir de su retiro y entrar a la vida pública. Comenzó a escribir cartas a hombres y mujeres de todas las condiciones y mantuvo correspondencia con las principales autoridades de los actuales territorios de Italia, en la que rogaba por la paz entre las repúblicas de Italia y el regreso del Papa a Roma desde Aviñón. Mantuvo, de hecho, correspondencia con el Papa Gregorio XI, a quien empezaba a reformar la clericia y la administración de los estados pontificios. Durante el tiempo que duró la peste de 1374, Catalina acudió al socorro de los desgraciados sin mostrarse jamás cansada, y además operó algunos milagros. Poco después, el 1 de abril de 1375, en Pisa, Catalina recibió los denominados estigmas invisibles, de modo que sentía el dolor, pero no eran visibles las llagas externamente. En junio de 1376, Catalina fue enviada a Aviñón como embajadora de la República de Florencia, con el fin de lograr la paz de dicha república con los estados pontificios y el mismo Papa. La impresión que causó Catalina en el Papa significó el retorno del pontífice a Roma el 17 de enero de 1377. Más feliz en otras ciudades de Italia, afirmó en ellas su fidelidad a la Santa Sede. Respondió a las cuestiones capciosas de algunos sabios y de varios obispos de un modo que los confundió. Tras grandes trabajos e inmensas dificultades, reconcilió a los florentinos con el Papa Urbano VI, sucesor de Gregorio XI, colgando el 18 de julio de 1378 una rama de olivo en el palacio en señal de paz. Se retiró luego a la más profunda soledad, pero de allí hubo de sacarla el cisma de Occidente. Apoyó en esos momentos al Papa romano Urbano VI, quien la convocó a Roma, donde vivió hasta su muerte el 29 de abril de 1380 a la edad de 33 años. Fue sepultada en la iglesia de Santa María sopra Minerva en Roma. Su cráneo fue llevado a la iglesia de Santo Domingo de Siena en 1384 y un pie se encuentra en Venecia. Entre los principales seguidores de Catalina se encontraban su confesor y biógrafo, posteriormente general de los dominicos, Fray Raimundo de las Viñas, y Stefano de Corrado Maconi, quien fue uno de sus secretarios y se convirtió luego en prior general de los Cartujos. El libro de Raimundo sobre la vida de Catalina, llamado La Leyenda, fue terminado en 1395. Una segunda versión de la vida de Catalina, se llama El Suplemento, fue escrito unos años después por otro de sus seguidores, Fray Tomás Caffarini, quien posteriormente escribió también La Leyenda Menor, libro que fue traducido al italiano por Stefano Maconi. El Papa Pío II la declaró santa en 1461. Inicialmente se conmemoraba el mismo día de su muerte, el 29 de abril. En 1628 Urbano VIII la movió al día siguiente para no superponer la fiesta con la de San Pedro de Verona, hasta que en 1969 volvió a su fecha primitiva. En 1939,
Pío XII la declaró patrona principal de Italia junto a San Francisco de Asís. El 3 de octubre de 1970, San Pablo VI le otorgó el título de doctora de la Iglesia y fue la segunda mujer en obtener tal distinción después de Santa Teresa de Jesús. En octubre de 1999, bajo el pontificado de San Juan Pablo II, con la carta apostólica Spes Aedificandi, se convirtió en una de las santas patronas de Europa, junto a Santa Brígida de Suecia y Santa Teresa Benedicta de la Cruz. El nombre de Catalina de Siena figura también en el calendario de los santos luteranos. Y como último dato, Santa Catalina dejó escrito el diálogo de la Divina Providencia, llamado simplemente Diálogo, escrito durante 5 días de éxtasis religiosos, del 9 al 14 de octubre de 1378. Este diálogo se trata de 26 oraciones y 381 cartas. El texto es considerado como un importante testimonio de la literatura toscana vernácula. Santa Catalina de Siena ruega por nosotros.